yo sé, a mí me consta que aquí se ha dado en más de una ocasión estudios bíblicos sobre, bueno, no bíblicos, pero estudios del Islam, de las grandes religiones. Exacto. Ah, gracias. ¿Dónde yo dejé esto? Aquí estaba, debajo de esto. Pues aquí tengo el post-game frente a mí. Bueno. La relación entre el cristianismo y el Islam. El Islam nace en el siglo VII. Eso es 601 al 700. Casi siempre confundimos. Cuando hablamos del siglo VII, creemos que es 700 y pico. Pero es 600 y pico. Mahoma es el fundador del Islam. Y Mahoma vivió en Arabia Saudita. Ya mismo vamos a ver el mapa. Él nació en el 570 de la era cristiana. Este es el siglo VII, pero nació 30 años antes. Y él era una persona bien reflexiva. Había tenido una niñez bien difícil. Su padre murió antes que él naciera. Su madre murió cuando él era bien pequeño. Luego murió su abuela, que era quien lo cuidaba. Y finalmente entonces fue a tener a manos de un tío, y creo que este tío era comerciante. Y siendo comerciante, pues tenía una gran oportunidad de tener contacto con increíbles tribus distintas, naciones distintas, pero sobre todo religiones distintas. Y como se dijo en la sesión pasada, el cristianismo estaba en todos estos márgenes del mundo romano. Incluso algunos de estos márgenes estaban fuera de lo que era la doctrina aceptada, o sea, la ortodoxia cristiana. Porque como hemos visto aquí en sesiones tras sesiones, un imperio demandaba unidad de doctrina. No había posibilidad de que hubiera una división en el cristianismo, además de que la idea del cristianismo era que era una sola iglesia. Era algo tan y tan firme que, aunque en la realidad, en este caso la iglesia cristiana católica estuviera dividida de la cristiana ortodoxa, pero formalmente, ¿verdad?, se hablaba de una sola iglesia, En la práctica eran dos cabezas distintas, el patriarca ortodoxo por una parte en el este y el papa católico por el oeste. En la práctica eran dos, pero era una idea bien arraigada, y tan arraigada es esta idea que después de muchos siglos, o sea, cuando estamos hablando ya de la Reforma, una vez se da la Reforma en el siglo XVI, estamos brincando mucho, son 10 siglos, cuando se da la Reforma empiezan las guerras por donde quiera, y la devastación y los atropellos, atrocidades, porque no había forma de concebir una nación con más de una religión. Cuando se nace, cuando después de tanta destrucción, y bueno, hubo regiones en Alemania es el país, ¿verdad?, nativo, natural del gran reformador Martín Lutero. Hubo provincias que el 80% de la gente murió. Se cree que no hubo tanta destrucción en Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial, y eso es mucho decir. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas, se estima. Así que esa idea de que una religión es imprescindible no solamente para la cristiandad misma, sino para los reinos de la tierra, pues estaba bien arraigada. Pero en los márgenes del Imperio Romano, como vimos en la sesión pasada, se dan, ¿verdad?, unos tipos de doctrinas que suenan raros. O sea, ellos no aceptaron esa ortodoxia que ha llegado hasta nuestros días, y nos suena raro a nosotros, pero a ellos no. De hecho,
ellos empiezan a publicar su literatura, a combatir porque la doctrina de ellos es la correcta y no la católica. Por católicos queremos decir universal, no católico romano, que es otra cosa. Y en esas márgenes, fíjese, es que surge el Islam. Y cuando Mahoma tiene contacto con el judaísmo y tiene contacto con el cristianismo, el judaísmo cree en un solo Dios, es muy monoteísta. Y aunque el cristianismo cree en ese mismo Dios, pero lo que no entienden es que esté dividido en tres. Que sean tres en uno. Y eso aún para los musulmanes de hoy, lo primero que ellos mencionan en contra de la cristiandad es que somos politeístas. O sea, aparte de toda la perversión y toda la corrupción que ellos ven en la televisión, en el cine, y que condenan, con muchísima razón también nosotros lo entendemos, pero lo primero que dice un musulmán cuando quiere, ¿verdad?, reprocharle a la cristiandad algo, es que adoramos a tres dioses. Eso es algo que no pueden entender. Bueno, el Islam nace con una revelación que tiene Mahoma. Se le aparece en una visión el ángel Gabriel y le habla de la existencia de un solo Dios. Mahoma había crecido, había nacido en una sociedad politeísta donde se adoraban varias deidades y había la idea, ¿verdad?, de este ser supremo, igual que hubo en Grecia la idea de ser supremo con Zeus, pero debajo de este Dios tan lejano, tan distante y al cual el ser humano no se podía acercar, había todas estas deidades que controlaban lo inmediato del ser humano. Y eso es lo que los seres humanos adoraban, que es muy parecido a la santería o al santoral puertorriqueño, ¿verdad? La idea de que Dios está muy lejano, esto es una figura temible, mejor no acercarse a Él, porque quién sabe lo que puede pasar, que es un Dios severo, un juez severo. Así que, ¿por qué no vamos a través de Él, por otros caminitos que nos puedan parecer, ¿verdad?, más directos al ser humano? Y entonces pues se interviene, ¿verdad?, se pide la intercesión o de María o de los santos. ¿Por qué? Porque ellos están más cercanos a nuestra humanidad. Esa es la idea. Así que cuando Mahoma tiene esta revelación, Mahoma se había casado con una viuda, y con una viuda rica, era 15 años menor que él, y ella aceptó el mensaje que él había recibido sobre este Dios monoteísta. Y claro, la idea de un Dios monoteísta en medio de una sociedad politeísta era revolucionaria. Y tan revolucionario es que sencillamente no la aceptan. De hecho, había muchos intereses involucrados, porque la gente hacía su peregrinación a la Meca, la ciudad que se llama Meca, y cuando la gente peregrinaba, pues tenían que hacer muchas compras, y la ciudad estaba dominada por una clase comercial que dependía de estas peregrinaciones, a ver la Kaaba, que es una piedra inmensa que está allí en el centro de la ciudad, y que al día de hoy, ¿verdad?, todavía van los peregrinos allí. Pues tuvo que salir de la ciudad y fue a una ciudad conocida como Medina. Ahora no sé a qué distancia tiene, pero quizás es al norte de la Meca. Y de allí entonces sí pudo reunir gente que sí aceptara el monoteísmo. Los sociólogos le van a decir que el monoteísmo es una tendencia de las sociedades más avanzadas. Cuando el ser humano está en un estatus primitivo, pues solamente cree en los espíritus inmediatos, ¿verdad?, que se le asigna a la tierra o al sol o al agua. Pero según la sociedad va avanzando en conocimiento,
pues también